Bueno, y en este nuevo aniversario de la ciudad de Puerto Montt quisimos adentrarnos en su pasado. ¿Qué había antes de su fecha de fundación? Recordemos que acá esto fue parte del proceso de colonización que en su época, en el siglo XIX, realizó el gobierno de nuestro país. Y ahí aparece este personaje ligado a la colonización de toda esta zona del sur de Chile, como es Vicente Pérez Rosales. Hay una estatua que lo recuerdo en plena plaza, no solo de Puerto Montt, sino también en Puerto Varas. Pues bien, ¿qué había antes en esta zona conocida como Melipulli? Porque muchos piensan que Puerto Montt nace o que los habitantes de esta zona llegan junto con los alemanes que llegan precisamente en embarcaciones. Pero ¿qué había antes de este lugar? Había efectivamente una localidad con habitantes llamada Melipulli. De eso queremos conversar con Rudy Carrasco, investigador de la historia regional, de la historia local. Pronto ya también a sacar un libro respecto a saber los orígenes verdaderos de Puerto Montt. Rudy, gracias por estar con nosotros en este día aniversario de Puerto Montt. Efectivamente, ¿había algo antes de que llegara Pérez Rosales y la colonización alemana? Gracias, muchas gracias. Efectivamente, había bastante. El tema se complica cuando don Vicente dice que aquí no había nada, que aquí era una selva cerrada y que la selva era tan compacta y que llegaba hasta el mismo mar, que para desembarcar aquí había que esperar que bajara la marea y entonces uno podía desembarcar en una playa, dice, de pedrusco y arena. Eso lo cuenta en el libro Recuerdos del Pasado, que mucho hemos leído incluso en la educación básica, digamos. El tema es que posteriormente esto fue continuamente repetido por gente que quiso referirse a la historia de nuestra ciudad. Y lamentablemente eso no se compadece con la realidad, porque lo que don Vicente encontró aquí fue bastante bueno. Entre otras cosas encontró una iglesia para disgusto, mucho disgusto, porque él pensaba partir aquí de 0-0. Entonces, cuando va y se encuentra con pobladores, con gente que vivía aquí, de partida él no le reconoció los títulos, y allí hubo un conflicto con un ciudadano que se llamaba Enrique Villarroel, al cual él le desconoce los títulos y en sus recuerdos del pasado dice cosas peyorativas. El tal Chompa, lo dejó para la historia, así como el tal Chompa. Enrique Villarroel, antepasado de los Villarroel que viven aquí mismo en Puerto Montt hoy día, y en la provincia de Yanquihue, una familia muy grande. Pero no eran los únicos, solamente los Villarroel. Aquí estaban ya instalados los Velázquez, los Mancilla, los Gallardo. O sea, familias chilotas de apellidos conocidos de la zona de Calbuco, de la zona de Chiloé. Todos estos nombres que nosotros vemos permanentemente repetidos ya estaban aquí. Antes de 1853, cuando se funda Puerto Montt. O estaban en el entorno, por ejemplo, Francisco Maldonado, él vivía en lo que se llamó después el Alto del Campanario, ahí en ese pequeño cerro donde está actualmente el campanario, en la parte que todos reconocen, los cronistas antiguos reconocen como una parte más traficada o más visitada, la altura donde está Calle Huasco, y ahí vivía Juan Mancilla. Juan Mancilla le vende un terreno al Estado después, cuando llega Pérez Rosales, para que allí se haga el cementerio, porque a don Vicente no le gustó el cementerio que había donde está actualmente la Intendencia. Entonces, ¿Y cuánta gente se calcula que ya vivía en Melipulli antes de 1853 cuando llega Pérez Rosales? ¿Se ha estimado más o menos la población? ¿O era una población flotante que venía producto del comercio, de la madera, de la producción de tejuelas, etcétera? La población flotante era muy grande y normalmente se acostumbra a decir que las 27 a 30 casuchas que vio don Bernardo Filippi eran casuchas provisorias. De lo que nosotros deducimos, bueno, uno puede multiplicar por lo que quiera, 27, 30 casuchas, pero lo que yo sostengo es que aquí a Melipulli llegaba muchísimo más gente de la que se supone que había allí en la altura de Calle Huasco. ¿Por qué? Porque años después, ahora saquemos la cuenta, 11 años después llega don Vicente y se hace acompañar de don Buenaventura Martínez, van al río Coihuín, se internan, media hora caminan, y adentro, para sorpresa de él,
se encuentra, dice Buenaventura Martínez, con 400 y tantas personas. Él da a conocer la cifra, no me acuerdo, 400. Buenaventura, recordemos que era marino de la Armada Nacional, que vino es el a apoyar. capitán. Entonces, se encuentra con esa cantidad de gente, pero además, dice, están acompañados de sus hijos y de sus esposas. Por lo tanto, tenemos derecho a suponer que allí habían 800 personas. Al menos, sí, es que 400. Por otro lado, tenemos... Pero perdón, ¿y esa gente de qué vivía, a qué se dedicaba fundamentalmente? Esa era población pasajera. Esa era población que venía a trabajar el Alerce. Y estos individuos, de paso, digamos que no es lo que decía don Vicente, que llegaban, entraban, estaban un par de semanas o meses. No. Hay 2 informes concretos, específicos sobre el tema, que dice que estaban aquí 8 meses. Eran 35 astilleros en torno al Reloncaví, que empezaban por Ilque, y seguían avanzando, Tenglo, y Melipulli era el principal. Lo dice el gobernador de Calbuco, que era la autoridad acá, dice que era el astillero principal, y lo vuelve a decir, el puerto principal. Es tanto que antes de la llegada de don Vicente, un año antes, en 1852, cuando se da la noticia de que aquí se iba a formar una colonia con extranjeros, bueno, en honor a la verdad, la ley dice con extranjeros y con naturales. Los naturales en realidad no entraron nunca a la colonia y no entraron, lo que es más grave, no entraron en los beneficios, en los gastos que hizo el Estado. No hubo beneficio para los naturales, para los chilenos. Solamente en este caso para los alemanes que llegaron. Exactamente. Producto de este proceso. Exactamente. Guiado por el gobierno y solicitado por el gobierno a través de agentes como Vicente Pérez Rosales en Europa. Sí, hay historiadores que actualmente hay historiadores nacionales de mucho renombre, son los premios nacionales, qué sé yo, que insisten en que la élite chilena en esos años creía que era un problema, como se decía, de raza. Entonces había que traer razas más pujantes, razas más. Y no tenían ni siquiera... Más trabajadoras, más responsables, según lo que decían en esa época. Responsables sí puede ser, porque la responsabilidad es una cosa que tiene que ver con la cultura. Y la cultura de Europa no se podía comparar con la cultura de acá, que evidentemente que aquí había un retraso. Pero el espíritu de sacrificio, el espíritu de trabajo, eso sí que no se puede negar. O sea, Rudy, en concreto, si... tomamos todo lo que tú nos estás diciendo, aquí el gobierno de Chile de la época, la élite aristocrática que manejaba el país en aquella época, ¿desconocía lo que ocurría aquí en Melipulli? Sí, ¿No sabían que había este poblamiento, que había esta cantidad de astilleros, que había una cantidad de población flotante que podía llegar a las 800 personas dedicadas fundamentalmente a la tejuela de Alerce o a la producción de madera de Alerce? Ojo, 800 solamente en el río Coihuín, solamente en el río Coihuín, porque la información concreta la entrega un sabio, decían sabio en esos años, un científico que el gobierno contrata para venir a hacer un estudio a lo largo del país, y Claudio Gay. Y él dice que en esta zona, en el periodo de verano, trabajan 6.000 trabajadores, 6.000. Eso es una enormidad. Y entonces, por lo menos para esa época, de ahí que nos sorprende que aparece después, en 1841, bueno, antes aparece Filippi, y Filippi dice que al puerto de Ancud llegan las embarcaciones del seno de Reloncaví y que son miles de embarcaciones. Alguien pudiera decir un poco exagerado, porque... dejémoslo en cientos y es harto. Claro, en cientos es harto. Pero las embarcaciones pasaban más de 1.000 y en ese periodo casi todas se dedicaban a la madera. Es decir, era un poquito más de 1.000 las embarcaciones, pero cada embarcación se hacía varios viajes. De todas maneras, tenemos los viajes, una cantidad de viajes muy grande. De ahí que nos sorprende que en el año 1851 aquí existiera un verdadero récord productivo. Ese año se producen más de 2,5 millones de tabla. 2,5 millones de tablas. ¿Y esas tablas dónde iban finalmente? ¿Hacia dónde se comercializaban? Se sacaban obviamente por mar, pero ¿hacia dónde? ¿Quién compraba esa madera? Principalmente se iba a Valparaíso, a los comerciantes. De ahí se distribuía a Santiago en los pueblos cercanos y en las haciendas. Básicamente la tejuela, la misma que conocemos... No, esa es una sorpresa. No era tejuela, era una tabla de 2,5 metros aproximadamente y de 9 pulgadas de ancho.
y de unos 3/4 de grueso. Es una cosa muy interesante que las tablas se iban exportadas a Coquimbo, y de Coquimbo, por ejemplo, iba a La Serena, de tal manera que yo tengo información, no la he ido a corroborar, de que en los edificios antiguos Debería valerse. hay alerce. Por ejemplo, yo encontré información que dice que el edificio del consulado, ese que está al ladito de la Plaza de Armas en Santiago, el edificio ¿cómo se llama?, del Hospital de Valparaíso, hacen pedidos de maderas que fueron despachados de aquí. De ahí que se haya enviado esa enormidad de esa cantidad tan grande el año 1851. Y ojo, una cosa, las cosechas del 51 y 52 fueron un absoluto fracaso porque los continuos temporales y lluvia arruinaron toda la cosecha, de tal manera que todo se vino abajo aquí en Melipulli, en la provincia de Chiloé, en el año 1852, y existió una enorme hambruna, murió gente. Hay informes de los cabildos de los diferentes departamentos que dan cuenta de este hecho tan grave. El Cabildo de Castro, por ejemplo, dice que hace una sesión para tratar exclusivamente este punto e informar al gobierno, y le dice que gente ha muerto ya, no de enfermedad, sino que de hambre. La gente se estaba muriendo de hambre. Eso sucedió en el año 52, y a los pocos meses... O sea, un año antes o meses antes de que llegase Pérez Rosales. Porque Pérez Rosales ordena después que venga el ingeniero Geise, que reclute gente aquí, y le ordenan del gobierno al gobernador de Calbuco. Él fue el que reclutó. Pérez Rosales dice 680 hombres que abrieron el nuevo camino. ¿Qué rol jugó Buenaventura Martínez, aparte de ser un oficial de la Armada que vino con Pérez Rosales? Hay una estatua en la plaza de Puerto Montt que lo recuerda. Sí, el rol de Buenaventura Martínez es bien modesto, Lamentable, ni siquiera sus relatos de aquí. Él dice, por ejemplo, cuando se interna en un astillero, dice: y nos informamos de todo, de todos los detalles, de las cantidades de esto, de los periodos, de la forma de corte, pero no da ningún dato. En cambio, viene otro marino brillante, que es Vidal Gormaz, un poco más tarde, y Vidal Gormaz entrega todo tipo de información. Vidal Gormaz era un verdadero científico, es un hombre de un vasto conocimiento, primero de cultura, porque él se pasea da datos de historia clásica, da datos de producción, tipo con mayor formación más allá de solamente su trabajo. Y él después, cuando se fue al extranjero, recibió muchas condecoraciones y órdenes y premios. Don Buenaventura no estaba para esos trotes porque su formación era más modesta en realidad. Pero él participó. De esta fundación. Estaba el día de Puerto Montt. 12 de febrero de 1853 y no estuvo el 27 de junio. ¿Quiénes estuvieron? Porque aquí estamos desmitificando algunas situaciones, algunos datos, algunos elementos que se han estudiado históricamente en Puerto Montt respecto a cómo fue la fundación de la ciudad. Ya tenemos claro que había gente, que aquí había una actividad productiva importante, que había una economía pujante. Pero, ¿qué ocurre el 12 de febrero de 1853, cuando llega Pérez Rosales? ¿Con quién funda lo que se conoce luego como Puerto Montt? Bueno, Blancpain, que es el historiador más profundo sobre la colonización del sur de Chile, dice que el hombre tenía sus pretensiones, don Vicente. Entonces quiso hacer una ceremonia que fuera grandiosa, que echara las bases para el surgimiento del sur de Chile. Que pasara a la historia en el fondo, ¿no? Él quería pasar a la historia. Y bueno, yo me ciño a los relatos, por ejemplo, hay uno o dos alemanes que relatan y dicen que no. El resto prefiero que la gente lo lea porque son términos bastante peyorativos respecto a la formación de los marinos, respecto al acto. Bueno, lo más suave que puedo decir es que don Vicente hizo un discurso que no lo entendió nadie, que iban a entender los alemanes, si el único que hablaba alemán era Volz. Y no es que haya hablado muy bien también, ¿cierto? Volz no era un tipo, por ejemplo, no dejó cosas escritas porque no... ¿Y dónde fue esa ceremonia aquí de lo que es hoy día la ciudad actual? Fue exactamente lo que es la plaza hoy día. O sea, la plaza es el lugar efectivamente donde se fundó Puerto Montt.
Y ahí al frente de la catedral él puso la primera piedra de una catedral que no llegaba nunca a construirse, pues esa catedral llegó a la guerra del 79 y todavía no estaba lista. El Gran Pacífico, claro. Claro, en cambio él hizo todo lo posible. En ninguno de sus informes menciona la iglesia San Juan de Dios que construyeron los lugareños aquí. Y que ya estaba cuando él llega a Puerto Montt. Rudy, ya para finalizar, porque bueno, nos hemos pasado un poco en el tiempo, pero bien vale la pena ir conociendo parte de nuestro pasado e insisto, tratando también de desmitificar algunas situaciones que probablemente se han aprendido acá en Puerto Montt, incluso en los colegios, pero que la idea hoy día es ajustarlas de acuerdo a las investigaciones que han realizado personas como usted, Rudy. Justamente frente a eso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Puerto Montt no ha logrado escarbar mejor en su pasado? Porque aparentemente todo nace el año 1853, si efectivamente antes había una población tan grande, había una población tan ligada a Calbuco, a Chiloé, que eran, recordemos, lugares que fueron fundados por los españoles, por lo tanto son las ciudades más antiguas de esta parte del país, junto con Osorno, junto con Valdivia, que eran las ciudades que ya existían en la época incluso de la colonización española. Bueno, aquí hay una imposición muy grande de la visión de don Vicente y eso se siguió, ¿cómo se llama? Se siguió repitiendo, al final se transformó en verdad. Entonces, para los investigadores hoy día es muy difícil. Yo converso con los historiadores jóvenes y cuando van en los documentos y ellos me comentan con sorpresa, oye, pero es que acá dice otra cosa. Y ese es el problema. ¿Quién se atreve a contradecir a don Vicente? ¿Quién se atreve a decir que esto no es verdad, esas cosas que nos habían enseñado, que no había tal cosa, tal como él la relata? Yo creo que él cae en exageraciones muy grandes. Porque además él relata esto y lo convierte en un libro que ha sido muy largamente leído en nuestro país, como es Recuerdos del Pasado. Y un libro que fue todo un éxito, el sacerdote Guarda, que es el único premio nacional de historia de acá del sur de Chile. Vamos a exceptuar el de Concepción que ahora y el de Temuco ahora y otro de ¿cómo se llama? De Punta Arenas, Martinich, ¿ya? Que son grandes historiadores. Pero él dice... Recuerdos del Pasado es un libro estupendamente bien escrito donde él se autopromueve, pero que se aleja de la verdad. En realidad, don Vicente se las traía con su libro y el sacerdote Gabriel Guarda, se expresa de una manera muy dura por todas las cosas falsas que dijo don Vicente con el fin de realzar su propia persona. Y su hazaña probablemente. Hazaña. Porque él además había sido un hombre de aventuras, había estado en muchos lugares del mundo, recordemos la Fiebre de Oro de California, etc. Pérez Rosales es un hombre que tiene muchas historias, muchas aventuras, que son las que relata un poco en... Y a propósito de las historias en California, él tiene unos dibujos de su pasada por California, ¿cierto? Esos aparecen en la historia de Chile en Cine Castedo. Bueno, ahí mismo, unas páginas después, se publican supuestamente los dibujos de Pérez Rosales aquí en lo que es Puerto Montt, de Melipulli. Esos dibujos son de 1850 y ya sabemos hoy día que son de Simón. Simón era un pintor, era un hombre que tenía talento y era un hombre, uno ve la mano de Simón en el trazo, después ve el dibujo amateur de don Vicente Pérez y hay una distancia enorme. Estamos llenos de esos mitos, de esas cosas, y habrá que trabajar. Y habrá que trabajar para seguir observando, investigando y desmitificando parte también de nuestra historia. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. Rudy Carrasco, investigador de la historia local, de la historia regional. Y quisimos justamente invitar a Rudy para que en este día 12 de febrero, día aniversario de la ciudad, sepamos todos que, claro, ese fue el día en que Vicente Pérez Rosales, Buenaventura Martínez, los colonizadores alemanes fundan Puerto Montt. Pero en este lugar ya había una vida anterior. Estaba Melipulli y, como bien dice Rudy, había todo un trabajo de personas que vivían en estos lugares, que eran de origen probablemente
de nuestros vecinos de más al sur, de Calbuco, de Chiloé, donde la madera de alerce era parte importante de la economía local. Bueno, parte de lo que quisimos también contarles en esta jornada de aniversario. Ahora sí, Luis, hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima, encantado. Para seguir observando parte de nuestra historia. Siempre tenemos que mirar a nuestro pasado para aprender de allí, para lo que podamos proyectar también hacia el futuro. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Y junto a él estamos despidiendo la presente edición de este Pulso de la Noticia en jornada de aniversario de Puerto Montt. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó el Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt informa que en el mes de febrero entrará en vigencia en marcha blanca su nueva ordenanza municipal para la eliminación progresiva de uso de bolsas plásticas no biodegradables. Para tal efecto, se ha dispuesto una campaña de difusión masiva, orientada al comercio en general a eliminar progresivamente la cantidad de bolsas plásticas no biodegradables que entregan a sus clientes y a las vecinas y vecinos para que utilicen otros tipos de bolsas reutilizables, como papel, género, malla, PVC reciclado, entre otros. Puerto Montt más limpio, un deber de todos. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Estás viendo Vértice TV. Te puedes quedar sin benzina, pero no te puedes quedar sin gigas. Con los nuevos planes de BTR Móvil tienes más gigas libres para lo que quieras. Pórtate y aprovecha el nuevo Samsung Galaxy J7 Neo a 29.990 pesos contratando el plan de 25 gigas. Y además, llévate 2 gigas adicionales para siempre. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy.